el enfoque que tenemos que compartir. Yo la verdad es que revisando el punto de acuerdo y escuchando que los compañeros de Acción Nacional se han parado a debatir en contra de este punto de acuerdo, ellos en lo que están en contra es de buscar los mecanismos de colaboración y entendimiento para resolver el diferendo con el Poder Legislativo, derivado de la aprobación del decreto mediante el cual el Ejecutivo Federal integraría por la Secretaría de Hacienda un fondo especial de 10,000 millones de pesos. De tal manera que lo que están en contra es precisamente de generar ese mecanismo de diálogo, o por lo menos entendí que ustedes separaron o tomaron la palabra para ir en contra del punto de acuerdo, porque si no, entonces, repito, es un debate absurdo. O ustedes lo que tendrían que decir, estamos de acuerdo, y tal vez si el tema del decreto es algo que hay que analizar a profundidad, hagámoslo, porque si no, entonces yo no entiendo el debate, compañeros, porque me parece que lo que ustedes vienen es a discutir o a defender un planteamiento en el que supuestamente tanto ustedes como el jefe del Ejecutivo está de acuerdo. Nada más que los hechos y la realidad contrastan contra lo que ustedes nos vienen a decir aquí en la tribuna. Repito, han sido 6 meses, si no es que más, en el que el tema de la sequía nos ha ocupado sendas horas de trabajo. Y le corrijo al diputado Gustavo González, que fue precisamente por lo que me aludió, que dijo que por qué no lo planteamos en el presupuesto. Lo planteamos en varias ocasiones, pero de lo que estamos hablando es de la solución del problema del 2011, no del presupuesto de egresos para el 2012. Por eso les digo, se han acostumbrado los compañeros de Acción Nacional a querer patear la lata, a decir hay un problema, bueno, pues vamos viendo cómo lo resolvemos, pues tal vez dentro de unos 10 años, a ver si sobrevive alguien en Durango, o a ver si sobrevive alguien en Chihuahua, o a ver si sobrevive alguien en Sinaloa. Pues al fin y al cabo la gente puede esperar. Ese fue por lo menos el ánimo que yo escuché en las participaciones que me antecedieron. De tal manera que yo los convino, tal vez que en estas reflexiones compartidas, y si es que entendemos que es un problema compartido de la nación, que es un problema en el que en realidad necesitamos que esta comisión permanente tomara cartas en el asunto y generara realmente condiciones de diálogo efectivo y ejecutivo con Felipe Calderón y con sus subalternos para poder construir. Me parece, compañeros y compañeras, diputados, senadores, que entonces debemos de cambiar el tono del debate y tal vez no plantear que estamos en contra. Repito, 34 diputados, me tocó contarlos porque estuvimos atentos, 34 diputados del Partido Acción Nacional votaron a favor del decreto, no por un asunto de llevarlo a un debate jurídico o constitucional, sino porque es un problema que se está viviendo en la República, compañeros. De tal manera que yo los conmino respetuosamente, en el ánimo de que aquí podamos, como se ha dicho, construir de manera conjunta, especialmente una solución que nos lleve a acercar, como lo dice el punto de acuerdo, al Ejecutivo con el Legislativo, para tener acciones inmediatas y que sea un grupo de trabajo, no que se vaya a ir a dormir el sueño de los justos en sus planteamientos. Yo plantearía y propondría que este grupo de trabajo se pudiera establecer no solamente en lo inmediato, aquí en la permanente, sino que podamos tener un diálogo con el Ejecutivo de inmediato, si es necesario el día de hoy, y que tengamos resultados el próximo miércoles aquí en la misma permanente. Me parece que esa es la dimensión del problema, y si logramos transmitirlo hacia esa lógica, pues a final de cuentas, compañeros y compañeras, independientemente de la bancada de la que seamos parte, le estaremos dando atención a unos 20 estados y a más de 511 municipios que están sufriendo este problema. ¿Es cuánto, presidente? Le desean hacer algunas preguntas, diputado. Adelante. Tiene la palabra, perdón, primero el senador. Sí, diputado. La realidad, estamos de acuerdo nosotros en que esto tiene que ir muy rápido y atender la demanda de las zonas afectadas por las sequías y las heladas. Pero estamos ante si nosotros damos adelante el decreto que está vinculado con el punto de acuerdo, entonces estaremos violando la Constitución y vamos a enfrentarnos en un problema jurídico que va a postergar el uso de los recursos en beneficio de las personas que urgen ser atendidas. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a salvar el artículo 126 de la Constitución que dice y que prevé que una vez aprobado el presupuesto de egresos de la Federación, cualquier nuevo gasto debe aprobarse por ambas cámaras del Congreso? Y no se ha aprobado
este decreto por la Cámara de Senadores. ¿Cómo vamos a salvar esa parte de la parte constitucional, habiéndose también pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una de las controversias constitucionales a este respecto en el 2004 y otra más en el 2005, y fue reiterada esta interpretación al resolver la controversia constitucional 55-2008. O sea, ¿cómo salvamos el problema constitucional de la autorización de 10,000 millones de pesos cuando ya fue aprobado el presupuesto y esto tendría que haber sido aprobado por las dos cámaras? ¿Cómo lo salvamos constitucionalmente? Senador, pues primero que nada, leyendo bien el punto de acuerdo, yo me permitiría decírselo así con tal puntualidad. Lo que dice el punto de acuerdo es buscar los mecanismos de colaboración y entendimiento para resolver el diferendo con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pues busquemos los mecanismos. Me apena, repito, haber escuchado 3 participaciones previas del Partido Acción Nacional, de quienes vi votos a favor, yendo en contra de un punto de acuerdo que lo que busca es darle respuesta. ¿Usted cree, sinceramente, usted cree que a un diputado que votó esto de Chihuahua, un representante de productores en Durango, un representante de productores en San Luis Potosí, le interesa hacer una discusión de un año sobre este tema frente al asunto constitucional? Pues no, ¿verdad? Bueno, entonces, precisamente por eso conmino a la bancada de Acción Nacional, quien pareciera ser la única que está en contra de este punto de acuerdo, a que vote a favor. Si se trata de que establezcamos los mecanismos de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, es precisamente para encontrar respuestas inmediatas, para encontrar soluciones que a través del presupuesto nos permitan darle atención a quienes están ahorita sufriendo el problema de producción, de abasto y de ingresos. De tal manera que espero con eso dar por respondida su pregunta. Adelante, senador. Senador González. Sí, mire, nomás una pregunta. Usted habla de que el punto de acuerdo se debía de aprobar. Si lo aprobamos, dejamos amarrado desde su perspectiva la relación que queremos llevar con el Ejecutivo para resolver el problema de la sequía, a que se resuelva lo del decreto. ¿Por qué? Nosotros votamos en contra y lo que hablamos es que aparte nosotros hablemos con el Ejecutivo a resolver el problema de la sequía y el problema que está en el campo. Pero ¿por qué nos quedamos atrapados, amarrados a que resolvamos el diferendo de un decreto? Eso que lo hagan ya luego los constitucionalistas en su momento. Ahorita lo que queremos es separar un problema gravísimo de eso. Y aquí el punto de acuerdo es, vamos a resolver el diferendo con el Ejecutivo referente a un apoyo al campo de acuerdo a un decreto. Es lo que la bancada del PAN dice, no, señores, bueno, el decreto ya, ahí está, ya lo resolverán. Queremos que ahorita se haga un ejercicio de diálogo con el Ejecutivo y resolvamos el problema. ¿Está usted de acuerdo en eso? O yo estoy de acuerdo en que resolvamos el problema, precisamente para eso hemos estado metidos en este tema. Yo difiero de la opinión de usted de que esto directamente liga el tema del decreto. Difiero, primero que nada, en que jurídicamente esto es inconstitucional, difiero, precisamente por eso apoyamos el tema del decreto. A mí me parece, senador, solamente para darle respuesta puntual a su pregunta, es cambiemos los términos del debate, porque si el Partido Acción Nacional está de acuerdo, pues que la Comisión Permanente se manifieste por unanimidad en una visión de cómo construimos con el Ejecutivo la respuesta inmediata que se requiere. Yo no creo que esto nos ligue directamente a un aspecto de que si es constitucional o no el decreto. Creo que lo que formaliza el punto de acuerdo es un acuerdo de voluntad de la Comisión Permanente para establecer un diálogo que pueda ser efectivo con el Poder Ejecutivo. ¿Sería cuánto? También desea hacer una pregunta a César Augusto Santiago. ¿La acepta? Viniendo de César Augusto, sin duda alguna. Bueno, desde luego que yo comparto casi todo lo que ha dicho usted, señor diputado, pero sí quisiera dejar claro mi convicción de que yo también creo que no hay ninguna violación constitucional. Es una vieja reiteración en los debates del PAN, yo que soy un viejo militante aquí en las cámaras, de que cada que hay un asunto de esta magnitud siempre se recurre al asunto de que se violó la Constitución, con la expectativa de que la gente vea, bueno, pues están resolviendo las cosas sin apego a la Constitución, cosa que rechazo por principio,
porque yo creo que en el asunto presupuestal, señor diputado, me gustaría preguntarle si estas dos resoluciones a que aluden de la Corte, para mi gusto, es un asunto que lo tendremos que ver con una gran profundidad. Yo estoy pensando incluso hacer una respetuosísima iniciativa para poner en su lugar al Poder Judicial en ambas dos controversias, porque es elemental el sentido del concepto exclusividad. Si no se entiende, hay que ir a un diccionario. Ahora están en barata los Larousse ilustrados. Exclusivo quiere decir sin vinculación, sin intervención, sin apego de ningún otro poder. Es exclusivo, incluido el Poder Judicial. Es decir, es exclusivo de la Cámara. Quiere decir que no interviene ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial. Por eso el concepto exclusivo. La distinción es muy clara. Cuando se trata de un proceso legislativo, que es donde está la confusión de Acción Nacional, cuando se trata de un proceso legislativo hay reglas. Primero, la iniciativa puede provenir de cualquiera del Poder Ejecutivo o de cualquiera de las cámaras del Legislativo, también de las legislaturas de los estados. Y naturalmente que esto implica una discusión bicameral. Ese es el procedimiento legislativo. Ahí es donde está la confusión incluso de la Corte, cuando dice que la discusión del presupuesto forma parte del proceso legislativo, cosa que no es cierto. No es parte del proceso legislativo, es una facultad exclusiva que tiene un procedimiento propio que se agota en la decisión soberana de la Cámara, que decidió que en este caso un problema de esta magnitud tenía que ser resuelto en la forma que lo resolvió. Entonces le rogaría que me contestara si estaría usted de acuerdo que en el tema jurídico, que es evidentemente un problema conceptual de fondo, me parece que es hasta tortuoso esta opinión que leímos en la llamada reforma política de la reconducción presupuestal o del veto presupuestal del presidente para las decisiones soberanas de la Cámara. Pues yo desde luego que no los comparto. Será motivo de una discusión posterior. ¿Estaría usted de acuerdo en que solventáramos este asunto en los términos que propone usted y que dejáramos este debate jurídico para que lo diéramos con mayor amplitud, sin una vinculación en este caso, porque así como tienen ellos todo el derecho de decir que hay violación constitucional, usted y yo tenemos todo el derecho para decir que no la hay? ¿Estaría usted de acuerdo? Totalmente de acuerdo, diputado. Me parece que lo que debería de proceder es no solamente darle seguimiento al tema del debate jurídico constitucional, sino tomar cartas inmediatas en el asunto. Por eso insisto nuevamente en la bancada del Partido de Acción Nacional. Me parece que la fortaleza que puede tener este punto de acuerdo es que se ha decidido por unanimidad de la Comisión Permanente. Habida cuenta que desde mi particular punto de vista no está ligada una cosa con la otra. En este caso en específico lo que estamos planteando es crear un grupo de trabajo que tenga efectos inmediatos en cuanto a su diálogo con el Ejecutivo y que podamos estar aterrizando esto, pues no para que se quede durmiendo el sueño de los justos, de tal manera que sería la propuesta. Y me parece, solamente para terminar el comentario, que la propia redacción que tiene el punto de acuerdo permite hacer ambas cosas que plantea el diputado César Augusto. Muchas gracias, presidente. Una última pregunta, señor diputado, no se baje, de la diputada Oralia López del PAN. Adelante, diputado. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario previo a la pregunta porque, bueno, yo quisiera comentarle que fue la bancada de Acción Nacional, la bancada de Tlaxcala, la que subió el punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para poder dar a conocer la afectación que habíamos tenido en cuanto a las heladas del día 7, 8 y 9 de septiembre y que la Junta de Coordinación Política en su momento la hizo suya. Afortunadamente, derivado de esto, fue aprobada y pudimos entrar dentro de los estados que están contemplados dentro del Fonden. Sin embargo, el grado de afectación de nuestros cultivos ha sido tan alto que esos recursos han sido totalmente insuficientes. Yo quiero decirle que también como diputada por Tlaxcala, voté a favor cuando se hizo la presentación del punto de acuerdo
que subió nuestro compañero Cruz López y que definitivamente tenemos una conciencia clara del daño que tiene el campo mexicano. Estoy a favor también de que se construya o de que se constituya este grupo de trabajo y de que cuanto antes pongamos nuestro mejor esfuerzo para generar el diálogo necesario y que se busque el mecanismo, la estrategia, que se busque cómo en su momento Hacienda junto con las dependencias del Ejecutivo Federal puede encontrar los recursos necesarios para atender al campo mexicano. No estamos ante una situación sencilla, estamos ante una situación de desabasto alimentario, estamos ante una situación donde esta carencia de alimentos, de empleo, de fuentes de trabajo generan en nuestros estados una mayor migración. Tenemos que tener claridad que no nada más es acentuar la pobreza y por ello mismo, más que pregunta, yo le quería hacer esta consideración a usted de que la gente de Acción Nacional, de que el Partido Acción Nacional comparte junto con todos la preocupación y estamos dispuestos a sumar nuestro esfuerzo. Perdón, diputada, Muchas nomás gracias. déjeme decirle a los diputados y senadores que no hablen tan alto para poder escuchar a la oradora en turno. Sí, muchas gracias. Yo solamente quería hacer la consideración de que fue Tlaxcala quien subió el punto de acuerdo para considerar las heladas sufridas en la zona del altiplano y de que muchos legisladores de Acción Nacional compartimos aportando nuestro voto a favor cuando se subió este punto de acuerdo a través del compañero Cruz López y que seguiremos de manera directa trabajando, sumando nuestro esfuerzo para que nuestros campesinos de México puedan encontrar la solución a este problema. Muchas gracias. Sé que no es pregunta, diputada, pero haría solamente una consideración a la Asamblea. Me parece que si lo que nos distancia es el tema de la redacción, pues dejemos claro que la redacción no ponga en juego que se continúe el análisis jurídico. Yo sería una propuesta que haría aquí a la presidencia, a la mesa directiva. Me parece que le da mucho mayor fortaleza al grupo de trabajo, a las capacidades de que podamos tomar decisiones en lo inmediato, junto con el Poder Ejecutivo en este aspecto, y que si el tema jurídico es el que distancia a los grupos parlamentarios, bueno, pues tengamos clara la redacción que no nos lleve a una situación de separar, sino que más bien permita el acercamiento. Será mi comentario, señor presidente. Gracias. Diputado Ríos Peter, quiere hacerle una pregunta el diputado Agustín Castillo. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Diputado Ríos Peter, en el ánimo de tratar de generar condiciones de acercamiento y de consensar este punto de acuerdo ya largamente debatido, le preguntaría si está de acuerdo en que en el resolutivo segundo, porque hace un momento usted decía que era un punto de resolución, un punto de acuerdo único, sin embargo, hubo una propuesta de edición de 3 resolutivos adicionales, que en el segundo se cite a los secretarios de Hacienda y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a la tercera comisión de esta permanente, y por otro lado que en el resolutivo tercero que se propone se dé seguimiento al impacto de las contingencias climatológicas en la Comisión Especial de Seguimiento al PEC que ya se había creado en esta Cámara de los Diputados para tratar de generar condiciones de acercamiento y que podamos acompañar todos el punto de acuerdo. Por supuesto, señor diputado, en tanto sean acciones que tomemos en lo inmediato, me parece que ayudan a acercar las posiciones. Gracias, señor diputado.